Voy a hablar de un tema que me gusta mucho, la fe. Y lo he titulado Solo por Fe. Cuando hablamos de la fe y cuando hablo de la fe, es hablar de lo que sale del corazón de cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado eso. Y hablábamos la reunión anterior de dos clases de fe, la fe natural y la fe espiritual. No es que haya dos tipos de fe, es una sola fe la que tenemos. Pero la enfocamos en las cosas naturales o la enfocamos en las cosas espirituales. Porque Dios a todos nos ha dado una medida de fe. Tú puedes usar esta fe que Dios te ha dado para las cosas naturales y funciona en las cosas naturales. Pero también la puedes usar en las cosas espirituales y funciona en las cosas espirituales. Y hay que aprender a ver si estamos moviéndonos en la fe que Dios nos ha dado para las cosas de Dios, o si estamos poniendo toda nuestra fe en las cosas que son naturales y son de este mundo. Esta fe que tenemos no es nuestra para poder nosotros movernos en algo de la fe cuando es natural. Yo requiero de mi mente para imaginarme las cosas, pero la imagen que yo voy a tener de las cosas va a provenir de la información, de las experiencias, de las cosas en el mundo natural que me rodean. Y en base a eso y lo que yo pueda ver, me puedo imaginar y entonces puedo empezar a construir algo que no se ha hecho todavía, algo que todavía no se ha desarrollado, y empiezo a construirlo y estoy utilizando esto que Dios me dio para las cosas que todavía no se ven. Pero esto es en el mundo natural y nos movemos, y la mayoría de la gente que llega a tener éxito en el mundo es porque se movió en esta fe natural, en esta fe que es de Dios en las cosas naturales. Ahora ya le voy a hablar diferente. Cuando nosotros nos movemos en las cosas de Dios, necesitamos también que esta fe que Dios nos ha dado ya no va a construir sobre ideas, ni sobre pensamientos, ni va a necesitar de nuestra mente, porque no es en el enfoque natural. Ahora es en mi espíritu, y en mi espíritu yo no genero ideas, sino que mi espíritu también necesita tener una base, necesita tener un sostén para poder tomar las cosas y saber lo que hay y lo que no hay en el mundo espiritual. Y por eso Dios nos dio esa fe, y ese mundo espiritual nos los va mostrando la palabra de Dios, las manifestaciones de la obra de Dios, los milagros, las experiencias que tenemos con Dios, nos van fortaleciendo en nuestro espíritu y nos van enseñando. Y sabemos por el discernimiento que tenemos en la palabra lo que Dios ya nos ha concedido, lo que Dios ya nos ha dado. Y empezamos a tomar del mundo espiritual todas estas cosas que no se ven en el mundo natural, en el mundo físico, y las empezamos a tomar y las empezamos a disfrutar y las empezamos a hacer nuestras. Pero la fe nos permite tomar del mundo invisible, del mundo que no se ve, para hacerlo algo nuestro y para poder disfrutar de esas bendiciones de Dios. Dice en la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay un versículo que es el que define lo que es la fe para que lo entendamos. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Para tener la certeza de algo, es que yo estoy seguro que ya se me dio. Para tener la certeza de que van a ocurrir las cosas, es que yo ya tengo la seguridad, aunque no la tenga, aunque no esté física o espiritualmente todavía se haya manifestado, yo ya tengo la seguridad completa de algo que estoy esperando.
no es la certeza de algo que no espero. Y para que yo pueda esperar, es que yo tengo la confianza y tengo mi corazón abierto. Y sé que va a suceder. Porque si no espero eso, y no espero que ocurra, y no espero que sucedan las cosas, va a ser muy difícil que esto se vaya a presentar. Por eso es muy claro lo que está diciendo. Es la fe, esa certeza, esa seguridad que tiene uno en el corazón de lo que Dios ya me ha dado. Y si estoy hablando de las cosas de Dios, estoy hablando del mundo invisible, de las cosas que no se ven, que no están en el mundo natural. Y yo ya lo tengo en mi corazón. Entonces me está diciendo que la fe me permite tomar de las cosas del mundo invisible que Dios ha colocado en mi corazón para traerlas al mundo visible, al mundo natural. Y que esto lo puedo hacer por medio de la fe, cuando yo empiezo a tomar estas cosas. Cuando empieza a tomar el primer lugar en mi vida, en la toma de decisiones, en la manera en cómo me muevo, en cómo actúo, lo más importante para mí es como yo pienso, como yo razono, como yo analizo. Empieza poco a poco a desarrollarse como lo más importante en mi vida es mi capacidad para razonar y para entender todas las cosas. Y ahora empiezo a estar delimitado o limitado por mi capacidad de razonamiento, por mi capacidad de análisis y por la manera que tengo para integrar la información que hay en el medio ambiente. Cuando también tengo otra parte en mí que Dios me ha dado, que es en mi espíritu, la capacidad de discernir. Y esa capacidad de discernir está en el espíritu de cada uno de ustedes, pero casi no lo usamos. Podemos muchas veces nosotros intuir lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y para intuir las cosas, yo no necesito razonar. Para intuir lo que está pasando, yo necesito nada más unos cuantos segundos y yo sé lo que se trata, la situación, lo que está realmente, la intención que tiene la persona, la manera en cómo es la persona, la manera en cómo se maneja la persona, la manera en cómo reacciona la persona, lo intuimos. Pero hay algo todavía más en nuestro espíritu que es discernir. El poder ver las motivaciones y las cosas que llevaron a la persona a tener esa manera de ser, esa manera de hacer las cosas, esa manera de moverse de esa manera. Pero eso nada más lo tenemos en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, cuando nosotros aprendemos a intuir y a discernir lo que está pasando, choca con la razón, porque nuestra razón está acostumbrada a ir estructurando, a ir poniendo las cosas en un orden lógico de acuerdo a nuestra propia lógica, de acuerdo a nuestra manera de entender y de analizar y a nuestras limitaciones propias que tenemos. Y por eso determina el cómo vamos a ver las cosas que suceden. Jesucristo era una persona que se movía en el Espíritu en todo lo que hacía. Y se movía por el Espíritu de Dios cuando Él iba a actuar. Y vienen un grupo de fariseos con Él. Y siempre los fariseos son como retando, menospreciando, denigrando todo lo que Dios está haciendo. Y porque su problema era que se había engrosado su corazón, se había endurecido su corazón, que conociendo de las verdades de Dios y de la palabra de Dios, dejaron de ver, de intuir, de discernir, de moverse en lo espiritual para moverse nada más con la cabeza. Y con la cabeza se limita todas las cosas de Dios. Con la razón y con la mente estoy en el mundo natural, pero no en el mundo espiritual y sobrenatural. Y dice que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señales del cielo. La petición de ellos
Es como cuando viene una persona y le estás hablando de Jesucristo, le estás hablando de Dios. A ver, hazme un milagro. A ver, yo quiero ver algo así sobrenatural. Yo quiero ver, y están pidiendo, y Jesús, fíjate el cómo los ve a ellos y lo que les dice. Y por la mañana, dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Por qué no les dice ignorantes? ¿Por qué no les dice gente que no tiene la capacidad? Les dice hipócritas. Un hipócrita es una persona que puede ver las cosas, que puede entender lo que está pasando, pero no lo acepta, no lo reconoce. Y habla otra cosa y establece otra cosa. Ese es un hipócrita que no habla con la verdad, que no habla lo que está percibiendo. Entonces les dice, su problema es que son hipócritas, porque pueden ustedes ver los cielos y decir, va a llover. Entonces ellos, está diciendo Jesús, que podemos distinguir cosas que están pasando en nuestro medio ambiente y que por las cosas que están pasando en el medio ambiente, decimos lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y de acuerdo a cómo vemos los cielos, decimos, va a llover, o va a estar el sol muy fuerte, o va a estar haciendo fresco, y también nosotros lo sabemos. Sabemos cómo van a estar los tiempos. Sabemos cuándo va a llover y sacamos la sombrilla para no mojarnos y nada más mojarnos los pies. Pero Él está estableciendo más. ¿Saben ustedes ver lo que está pasando en el mundo natural? Y son hipócritas porque también están viendo lo que se está moviendo en el mundo espiritual, porque saben que Él está moviéndose en lo espiritual, que Dios está manifestándose a través de los milagros, de las señales, de la palabra que está hablando. La podían ver el mover de Dios. Sabían que esto no era de un hombre, sabían que era Dios, pero no lo quisieron reconocer. Y eran las señales no de los tiempos del cielo, habla las señales de los tiempos. Ustedes no pueden discernir en su corazón las señales que están ocurriendo para estos tiempos. Y por eso los señala de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener ese discernimiento, ese mover en las cosas espirituales? Primero se necesita anhelarlo con todo el corazón. Luego, que sea lo más importante y que estás dispuesto a aprender a vivir y a tomar decisiones por lo que tu espíritu te dice y no por lo que tu cabeza te marca. Porque estás honrando lo que realmente tiene valor y que viene de parte de Dios. Que no vas a menospreciar las cosas que son del reino de los cielos, sino que las vas a valorar. Y cuando tú anhelas algo con todo tu corazón y lo deseas, se abre tu corazón. Pero se puede abrir mi espíritu para las cosas del mundo espiritual donde reina Satanás y ser sensible a las cosas espirituales del lado oscuro, como la palabra lo menciona, donde hay oscuridad. Pero también nos menciona que hay donde está la luz, donde Cristo nos ilumina, donde el Espíritu de Dios nos dirige en el mundo también espiritual. Que cuando nosotros abrimos también nuestro corazón para recibir del Señor, lo primero que hacemos es creer en Jesucristo. Y esta fe Dios nos las da por gracia. Y recibimos esta fe para tomar a Cristo. No cualquiera la recibe, no cualquiera la cree, no cualquiera puede abrir su corazón porque este es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tú estás aquí porque Dios te ha puesto esa fe para recibir a Cristo y para que empiece una transformación en tu vida y un cambio en tu corazón.
Y cuando recibes a Cristo, dice la palabra, que hay un cambio en tu espíritu que le llama que eres una nueva criatura, que la vida de Dios entró a tu corazón. Y esa apertura en tu corazón para Cristo y para el Señor te prepara para recibir al Espíritu Santo. Y ahora tu anhelo es recibir al Espíritu de Dios. Pero cuando vas a recibir al Espíritu de Dios, pues lo necesitas honrar, necesitas darle un lugar, como Dios mismo, como el que conoce todas las cosas y es el Señor sobre todas las cosas. Y nosotros anhelamos al Espíritu de Dios y viene a nuestra vida y nos envuelve el Espíritu Santo y abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para ver las cosas en el mundo espiritual y para oír las cosas en el mundo espiritual. Y ahora ya no estamos ciegos ni estamos sordos. Ahora empezamos a oír y a ver las cosas que están ahí, pero no a través de nuestra mente, sino que discernimos, vamos más allá de lo que está sucediendo, de lo que está hablando la persona, de lo que está declarando la persona. Vemos lo que está detrás, lo que está en el corazón de las personas. Vemos el cómo se mueve y el por qué se mueve de esa manera. Lo podemos ver porque lo estamos intuyendo y discerniendo lo que está pasando en la persona, en la situación. Cuando nosotros tenemos claridad de quién es nuestro Dios y tenemos claridad de lo que la palabra de Dios nos ha dado, pues tenemos claridad y una idea firme de lo que Dios nos ha otorgado por medio de sus promesas. Pero puede pasar que por la doctrina o por la enseñanza equivocada que has recibido, tengas una idea incorrecta de cómo es Dios, de cómo se mueve Él. Y la manera en cómo yo me voy a mover es por las verdades que yo he aceptado dentro de mí, por la realidad que yo he creído dentro de mí. Y cuando esta realidad está fundamentada sobre conceptos equivocados, no es que Dios se limite, sino que yo estoy limitándome y mi vida se está limitando porque no puedo ir yo más allá de los conceptos y de las verdades que yo he creído como tales. Por eso es tan importante tener claridad de quién es nuestro Dios. Cuando tú crees, para que se entienda bien, que la enfermedad que tienes, Dios te la envió y que es un propósito de Dios para formar un carácter o algo en tu vida, pues entonces va a ser muy difícil que se quite esa enfermedad, porque pues Dios te la envió y tiene el propósito de hacer algo en tu vida. Y pues ya no vas a orar para que esa enfermedad sea quitada, para que sea removida de tu cuerpo, porque lo ves como algo que tú mereces o debes de experimentar o debes de vivir. Pero si cambiara tantitito tu concepto de lo que es la enfermedad, que la enfermedad es como el pecado y tiene el efecto que el pecado produce en el alma, donde el pecado va entrando y poco a poco nos va destruyendo y nos va endureciendo el corazón y nos va apartando de Dios y nos va apartando de nuestros familiares, nos va apartando de la convivencia, nos va apartando todo porque entró el pecado al corazón. Y ahora estoy centrado en mí cuando entra el pecado en mi corazón. Yo soy lo más importante, yo soy lo más significativo porque entró el mal a mi corazón. Y cuando esto empieza a ocurrir en mi vida y empieza a pasar en mi corazón, voy a saber que poco a poco me voy a ir aislando de las presencias de Dios y mi corazón se va a ir endureciendo y voy a dejar de ver las cosas de Dios, voy a dejar de creer en las cosas de Dios y va a tener mayor importancia lo que pasa en mi mente y en el mundo natural y poco a poco sin darme cuenta ya no me muevo en las cosas de Dios, ni estoy en el mundo espiritual,
sino que me estoy moviendo con un recuerdo de las cosas espirituales, con un conocimiento, pero ya mental, de las cosas espirituales, pero ya no las vivo, ya no las creo. Y el pecado, a final de cuentas, me va a terminar separando de Dios. La Biblia le llama eso muerte, esa separación de Dios. Si yo me doy cuenta que el mismo efecto produce la enfermedad sobre el cuerpo, yo no me quedo con el pecado cuando está así. Cuando yo sé que ese pecado me está separando de Dios, me está alejando de Dios, me está rompiendo mi relación con Dios y estoy perdiendo mi vida espiritual, yo empiezo a orar y a orar y a orar y a humillarme delante de Dios y decir: Señor, ayúdame, ayúdame, porque es algo más grande que yo, es algo muy fuerte, no sé ni cómo entró, no sé ni cómo lo permití, pero ya no quiero vivir con esto. Y yo sé que tú moriste en la cruz para quitar este pecado de mi corazón, esto que me está haciendo tanto daño. Y llega el momento en el cual se quita eso de nosotros y volvemos a tener libertad para adorar a Dios. Vuelve a entrar a nuestro corazón la santidad y ya no queremos seguir viviendo en esa relación que vivíamos, en esa manera de ver, en esa cosa que deseábamos. Ya no es parte de nuestro corazón porque fuimos libres de ese pecado. Dios hizo algo porque clamamos, peleamos, luchamos, no nos dimos por vencidos hasta que vimos la mano de Dios sobre nuestra vida. Si fuera así, para cuando tú ves una enfermedad que está lastimando tu cuerpo y que te puede quitar la vida, que si lo permitas, que si lo toleras, que si pones cosas en tu mente, pues te va a destruir. Pero si la ves como algo que está peleando contigo y empiezas a pelear, no es que no seas consciente de la enfermedad, sino que eres consciente y por lo tanto empiezas a buscar en oración y tomas autoridad en el Espíritu para reprender esa enfermedad y que se vaya de tu vida. Y estás buscando y buscando que Dios te muestre, que el Espíritu de Dios te vaya dirigiendo y que te vaya estableciendo para que seas libre de eso que te estaba aplastando y que te estaba destruyendo. Entonces ya cambia por completo. Cuando tú empiezas a ver que hay posibilidad de ser libre, empiezas a moverte de una manera completamente diferente. Pero para que la fe actúe, se necesita creer no con la cabeza, sino con el corazón. Con el corazón se cree, nos dice la Escritura. Cuando tú empiezas a aprender a creer con el corazón, con tu espíritu, y empiezas a aceptar en tu espíritu que la palabra que está escrita, Dios la puso ahí para ti, que es un regalo, y puedes ver a Dios como es en la magnificencia que Él es, ya las cosas que están debajo de eso se ven pequeñas, se ven desde otra perspectiva, y empiezas tú a disfrutar de lo que Dios ya te ha otorgado y empiezas a gozar de eso, y por lo tanto empezamos a ver la grandeza de Dios, el poder de Dios y el tamaño tan pequeño que tiene la enfermedad, tamaño tan pequeño para Dios que tiene ese pecado, que es más grande mi Dios que la enfermedad que estoy padeciendo, que es más grande mi Dios que ese pecado que me estaba separando de mi Dios. Y ahora empiezo a moverme en lo que creo y empiezo a actuar en ese poder y en esa gracia que Dios me ha dado. Pero a veces pensamos y vemos a Dios como un ogro, como un Dios muy duro, muy exigente, muy demandante, un Dios perfeccionista. ¿Cuántos ven a Dios así? Casi nadie lo ve así. Dios no es así. Pero a veces lo vemos así y pensamos que lo que nos está ocurriendo es porque Dios no los mandó. Pensamos que lo que estamos padeciendo es porque Dios no los mandó. Y es como si tú a tus hijos pequeños que tienen 3, 4, 5 años, les vas a enseñar las cosas. Y cuando le dices, mira, nunca ha aprendido, nunca lo ha hecho. Y le dices, mira, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas.
así, así, así. ¿Me entendiste? Sí, como siempre, pues las palabras son muy claras. Y cuando vas, no las haces y agarras un palo y le das una paliza. Y el papá, el niño te dice, es que por más que quise entender, no te entendí. Pues para que se te aflojen las ideas. Órale, te dan tus palos. Tú dirías, qué abusivo, padre. Es horrible ese padre que solamente a golpes, a gritos, a denigraciones hace entender a sus hijos. Así no los va a hacer entender, los va a bloquear y en lugar de desarrollar, se van a quedar estancados. Pero así vemos muchas veces a Dios, como un ogro, el cual cualquier error que cometamos nos va a gritar, nos va a ofender, nos va a denigrar y nos va a dar la paliza del siglo. Y no es así. Para movernos en las cosas de Dios, necesitamos tener claridad de cómo es Dios. Dios es amor y Dios es justicia. Su justicia está en Cristo. Que tú tomas a Cristo en tu corazón para recibir esa justicia de Dios y ser libre de todos los pecados que te alejaban de Dios. Y ahora por la obra que Cristo hizo, tú empiezas a creerlo y a hacerlo tuyo. Y ahora ya no te ves como el pecador que busca seguir practicando el pecado, sino te ves como una persona que ha sido libre y ahora puede amar a Dios y dejar todo eso atrás en su corazón y en su vida. Y deja de tener importancia esas cosas que antes te gobernaban. Dice, por la fe entendemos, para ver lo que le estaba diciendo a los fariseos el Señor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está diciendo que hay cosas en la vida que nos rebasan porque la ciencia no ha podido llegar hasta allá. Y cuando no alcanzamos a entender muchas cosas, necesitamos la fe para hacer un esquema, para hacer un modelo, para entender el proceso que se está desarrollando. Aunque no sabemos con claridad cómo están las cosas, tomamos por fe. En la ciencia también se hace así, nada más que se le llama especulación, no fe, se empieza a especular. Y nos dice que nosotros, por la fe, reconocemos que hay un Dios poderoso, que hay un Dios sobrenatural, que todas las cosas que han sido creadas son extraordinarias y son maravillosas, que me asombro de ellas, pero que sé que hubo un creador de todas las cosas, un arquitecto que diseñó desde antes de que existiera el tiempo todas las cosas, y que ahora yo sé que eso sobrepasa mi capacidad para entenderlo y necesito usar mi fe para entender las cosas que ya fueron creadas, pero que detrás de todo este mover y de todo este universo está Dios. Entonces me pone toda la claridad para que me pueda mover. Entonces Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, hay un mundo espiritual. Y si hay un mundo espiritual que le llama la Biblia el reino de los cielos, yo puedo tomar del reino de los cielos las cosas que están en el reino de los cielos, porque ese mundo espiritual es mayor que el mundo natural, que el mundo físico. Que todas las cosas que tenemos en este mundo físico que nos asombran, fueron creadas de lo que no se veía, de lo que no estaba a la vista, y que fue Dios el que lo hizo. Entonces me está poniendo que hay un mundo espiritual mucho más poderoso, mucho más grandioso que este mundo natural, y que tú tienes acceso a ese mundo espiritual para echar mano de ese mundo espiritual y por medio de la fe tomar las cosas y bajarlas al mundo natural. Y es lo que está estableciéndonos la palabra. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder
y deidad. O sea, está estableciendo, hay algo que es invisible para nosotros. Lo que es el poder y la deidad de Dios no lo podemos ver con nuestros sentidos. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando de un pueblo que conoció de Dios, que sabe de la existencia de Dios. Y dice que tienen la capacidad de ellos de ver todas las cosas que hay, de todo lo que existe en el mundo, pero su corazón se endureció. Y por lo tanto no reconocen al Creador, sino que lo hacen a un lado. Dice, ahora ya no tienen excusa, no hay pretexto, porque todo este universo que nosotros conocemos es infinito y es imposible de asimilar con nuestro limitado proceso de razonamiento, nuestra limitada capacidad para analizar las cosas. Dice ahora, el problema de ellos es que está visible la creación de Dios y que hay un creador, pero ellos, estas cosas pueden ver a Dios. Entonces quiere decir que las cosas visibles o naturales fueron creadas de las cosas invisibles. Que todo lo que ahora tú no puedes ver, existe. ¿Y cómo puedo saber todas esas cosas que existen? Están en la palabra. Y de acuerdo a la luz que tú tienes, las vas a ver. De acuerdo a lo que Dios te ha revelado, te ha mostrado en tu corazón, tú las puedes ejercer. Porque si están en la Biblia, pero no las ves, y el Espíritu de Dios no te las ha revelado, va a ser muy difícil que tú las tomes. Va a ser algo grandioso, va a ser algo que otros pueden ejercer, que otros pueden hacer, pero tú mismo te estás limitando, porque no lo crees. Entonces hay un reino invisible que no lo podemos ver con nuestros sentidos naturales, sino habla de que hay unos ojos para referirse a algo, que algo hay en nuestro espíritu que lo puede ver. Y hay algo en nuestro espíritu que puede oír las cosas que están en ese mundo espiritual. Pero aquí, cuando nosotros no nos movemos conforme a la fe, nos vamos a quedar limitados a las cosas naturales. Y tenemos que quitar esa imagen de nuestro corazón para empezar a caminar con la verdad de Dios. Miren, la gente que es incrédula y que no acepta las cosas de Dios, está diciendo la palabra que su corazón se endureció. Y está estableciendo que esta gente, pues solamente puede por medio de su razonamiento entender las cosas. Pero dentro del razonamiento no hay absolutos, sino relativos a cada cultura, a cada familia, a cada persona. Y por eso estamos viviendo en este tiempo un mundo relativista en todos los sentidos, porque la mente natural no puede aceptar los absolutos porque está restringida. Pero cuando yo vivo en el Espíritu, yo sé que sí hay absolutos y que vienen de Dios y que no puedo jugar con ellos, que no puedo vacilar con ellos, que tengo que tener una posición clara ante los absolutos que vienen de Dios. Estaban platicándome una anécdota de una persona que está tomando unos cursos y entonces empezó su maestra a decirle, bueno, es que en esta sociedad y en este mundo ya hay relativos, no hay nada absoluto. Y esta persona levantó la mano y le dijo, maestra, pues para usted hay relativos, pero para mí sí hay absolutos. Y la maestra se ha enojado y la puso como perico huasteco, porque cómo era posible que estuviera tan limitada todo eso. Tú dices, no que era relativo y entonces no debería tener libertad para ella creer en absolutos, y no por eso se está enojando porque ella está creyendo en un absoluto, pero en su cerebro de ella está un relativo, porque si permite que haya un absoluto hay un Dios y está en una lucha contra Dios. Pero cuando tienes el valor
de declararlo con tu vida, de defenderlo con tu boca, es que sí hay un absoluto para ti y hay una verdad sólida para tu corazón, que no lo ocultas, no importa cómo te vaya, ni lo que diga la gente que consideras que es muy importante. Los romanos estaban determinando sus principales decisiones de acuerdo a sus razonamientos. Y las cosas que nosotros vivimos pueden ser para bien o pueden ser para mal. No es que haya maldad o bondad en las cosas, sino que el problema es cuando yo tengo soberbia en mi corazón y cuando yo me envanezco en mi corazón. Y yo creo que el conocimiento natural es lo más importante y lo más trascendente que existe. Cuando hay algo que está por arriba, muy por arriba del conocimiento natural, que es la palabra de Dios, que son las verdades de Dios. Dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No lo glorificaron, no lo exaltaron, no reconocieron las cosas que se veían de Dios. Es cuando se te da algo y tú sientes que tú te lo mereces todo y ni siquiera las gracias das. Cuando la gente te dice algo y tú dices, ay, hasta que reconociste la calidad. Como que lo merecemos las cosas. Como que la gente tiene la obligación de darnos las cosas. Como que la gente cuando nos da algo, uy, hasta que se le ocurrió. Mira, nadie tiene, yo creo y espero que te haya quedado claro, la obligación de darte nada. Nadie te debe nada. Y eso lo tenemos que tener muy claro. El que merece la gloria y el que merece la honra es Dios. Y cuando yo le doy la gloria a Dios, cuando yo honro a Dios, empieza a ocurrir algo en mi corazón muy fuerte, muy grande, porque lo empiezo a ver y lo empiezo a declarar y lo empiezo a exaltar y empieza esa verdad, eso que acabo de ver, empieza a tomar fuerza en mi corazón, empieza a tener sustancia en mí y empieza a ser parte de mí, porque lo que callamos, lo que guardamos es porque no tiene valor, porque no tiene sentido, porque no tiene significado. Pero cuando yo lo exalto, cuando yo veo que Dios me sanó, que Dios me liberó, que Dios me evitó que yo tuviera un accidente, que yo digo, qué grandioso es mi Dios. Hasta me detengo y le digo, Señor, gracias. Pude ver tu mano, pude ver tu favor, pude ver tu gracia. Me libraste, Señor. Estoy asombrado de cómo es tu mano para conmigo, pero lo puedes reconocer, lo puedes aceptar. Es lo que está diciendo, no le glorificaron como a Dios, no le dieron un lugar en su vida, en las cosas que suceden, sino que se sintieron merecedores de todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo? Cambia tu manera de ser, cambia tu egoísmo, reconoce que eres una persona con muchas limitaciones, que tenemos debilidades, que tenemos muchísimas fallas, y a partir de ahí tú vas a reconocer que hay un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios que es tan grande, tan poderoso, que no tenemos palabras de expresarlo. Pero en lo poquito que te sucede cada día, en lo poquito que está ocurriendo, en lo que tú puedes ver, porque poco a poco se van a ir abriendo más tus ojos de tu corazón y vas a ir viendo más la mano de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, se va viendo en todas las cosas. Cuando tú dependes de Dios y oras y le dices, Señor, en tus manos pongo esta situación, en tus manos pongo este problema, Señor, guárdame, Señor, ayúdame, Señor, líbrame, ya pasó esto, pero sé que las consecuencias que se pueden venir pueden ser muy desastrosas. Señor, ayúdame para que no tenga esas consecuencias. Y Dios empieza a mover el corazón de la gente,
empieza a mover las actitudes de las personas, empieza a cambiar todo. Y si tú no lo ves, no lo estás glorificando como a Dios. Pero si lo puedes ver, es porque tienes ojos para ver las cosas de Dios. Es que tienes oídos para oír lo que Dios está hablando en ese momento y lo estás tomando en tu corazón. Pero para eso es la capacidad para reconocer. Esa es la humildad, que somos gente limitada y que Dios es el Todopoderoso, el omnisciente y el omnipresente y el omnipotente, que vive delante de nosotros y que está en nosotros, en nuestro corazón. Que no hay nadie más grandioso y más poderoso, que Dios es real y que está en mí y que vive en mi corazón. Que se van a poner velos sobre los ojos de los que dejan de darle el reconocimiento a Dios, que dejan de darle la gloria a Dios. Algunos muchas veces crecemos con esa debilidad, con ese problema de no saber reconocer lo que otros hacen, de no aceptar que necesitamos de todos para hacer las cosas, que es un apoyo en la familia para que nuestro hogar marche bien, en nuestro matrimonio de los dos para que marche bien, si hay hijos, de toda la familia para que marche bien, y reconocerlo y aceptarlo. Y es algo que nosotros empezamos a buscar en el corazón. Y cuando vemos que estábamos en problemas, estábamos teniendo división en la familia y oramos y empieza a cambiar la actitud de la persona, decimos: esto solamente tú lo has hecho, Dios. Esta es tu mano, este es tu poder, es tu misericordia. Y lo empiezas a aceptar y empieza a haber un cambio en tu vida y en tu corazón. Por eso las cosas invisibles de Él se hacen visibles. Nosotros tenemos que aprender a ver lo que es invisible en las cosas naturales y empezar a caminar en lo que Dios tiene para con nosotros. El problema cuando se engrosa el corazón es que ya no pueden moverse con el espíritu. Necesitan moverse en su cabeza, con sus emociones, en sus sentimientos encontrados y en su voluntad, a veces que jala y a veces que no jala. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, en el verso 13, cuando le preguntan los discípulos a Jesús: ¿por qué les hablas y por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no explicas con claridad lo que nos estás hablando del reino de los cielos? Y Jesús les contesta: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Ahí está estableciendo que el que va a hacer la obra de la conversión es Cristo, es Dios. Que entonces, cuando el corazón se engrosa, cuando entra la soberbia, el orgullo, porque le di el primer lugar a mis razonamientos, entonces viene ese problema que dejo de ver las cosas en el mundo espiritual. Dios te dio una nueva naturaleza. Ahora eres una persona completamente diferente. Y por eso el Señor te dice: mira primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos está diciendo? Cuando tengas una enfermedad, no mires la enfermedad. Pon tu mira en el reino. Cuando tengas un problema económico, no mires ese problema económico. Mira primeramente, que lo primero que defina tus decisiones sea el reino de los cielos. Que aprendamos a mirar así. Mira primeramente el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo. Que Cristo está en medio de nosotros. Y cómo vivió Cristo, cómo se movió Cristo, cómo actuó Cristo, cómo decidió Cristo las cosas que decidía, cómo oraba por los enfermos. Ve
lo que Dios estaba haciendo en Cristo. Y entonces va a estar las decisiones en tu corazón de una manera diferente. Y dice, porque las cosas que son de esta tierra son temporales. Van a pasar todas ellas. Mas las que son del reino de los cielos son eternas. Nunca van a cambiar. Que te des cuenta que todas las cosas que pasan, por muy difíciles que sean, y por un momento tan crítico por el que estés pasando, va a pasar. Que no va a permanecer. Que van a empezar a ser transformados. Pero que las cosas que son eternas, que vienen de parte de Dios, esas sí van a permanecer. Esas sí son sólidas para tu corazón y para tu vida. Entonces nos dice, pon tu mira. Si ponemos la mira, donde pongamos la mira está en el corazón. Y por eso nos dice Colosenses 3:2, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nos está hablando, aprende a ver las cosas que están en el reino. Deja ya de tomar decisiones y de moverte por las cosas que están en la tierra. Es una manera diferente de vivir. Es una manera diferente de hacer y de actuar en la vida. Que empieces a ver el cómo se están moviendo las cosas, el cómo Dios está haciendo las cosas. Jesucristo todo el tiempo decía, según oigo, así como veo, así hago. Su mira estaba en las cosas del cielo, en las cosas del Padre. No tenía su corazón en lo que estaba sucediendo con los fariseos, en las palabras que les iba a contestar. Estaba viendo y según veía que el Padre hacía, entonces él actuaba. Y cuando oraba por un enfermo, a unos les daba una palabra, a otros les declaraba, a otros les ponía lodo, a otros solamente les daba una enseñanza y la palabra los levantaba, pero era el Padre el que estaba mostrándole cómo actuar con cada persona. ¿Estamos viendo el mover de Dios? ¿Estamos moviendo lo que Dios quiere hacer con esa persona, en esa situación? ¿O lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta? Dice, según veo, así me muevo. Según oigo, así hablo. No son mis palabras, no es mi enseñanza. Es el Padre el que le estaba mostrando todas las cosas. Por eso, si te das cuenta, lo que Dios quiere es que tú veas. Que veas las cosas invisibles para el mundo natural y que te muevas en eso. Para poder no cometer errores en las cosas que nosotros vemos, porque a veces podemos tener errores. Dios te dio a su Espíritu, el Espíritu Santo, y Él te va a dirigir, Él te va a recordar, Él te va a mostrar, Él te va a enseñar todas las cosas que Dios te ha concedido. Entonces vemos que el Espíritu de Dios es el que va a ir poniendo en cada uno de nosotros y el que nos va a ir mostrando las cosas. El que te va a hablar ahora es el Espíritu Santo. El que te va a decir, ya está hecho, es el Espíritu Santo. Pero para eso, métete en oración. Busca la dirección del Espíritu de Dios. Si tienes un problema, si tienes una lucha, si de repente el miedo, la inseguridad o la enfermedad, cualquiera que sea, tocó la puerta de tu corazón, no le des importancia a eso. Ponlo en el lugar que va. Más grande y más poderoso es tu Dios. Mira primeramente el reino de Dios. Mira las promesas que Dios te ha dado. Porque una persona te puede prometer y de acuerdo a su carácter, a su manera de ser, sabemos si va a cumplir su promesa. Pero cuando Dios promete algo, siempre lo va a cumplir. Cuando Dios te declara algo, es una realidad para tu vida. Es una verdad absoluta. Por eso la riqueza que cada uno de nosotros tenemos son las promesas que Dios nos ha dado. Cuando tú tomas esas promesas de Dios y las ves como la realidad para tu vida, empieza a cambiar todo lo que está en tu corazón. Empieza a ver lo que el Espíritu de Dios te está hablando. Por eso dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad. Se lo está diciendo a la samaritana Jesucristo. Y está hablando de gente que sabe reconocer y darle la gloria y honrar a Dios en donde quiera que está, porque lo hacen con el espíritu y lo hacen con todo el corazón. Esos son los verdaderos adoradores, los que en espíritu y en verdad, que no importa dónde estés, que no importa cómo estés, que no importa la situación, primero es tu Dios y le das la gloria y la honra. Dice, y estos verdaderos adoradores, cuando pueden darle y abrir el corazón, Dios llena tu corazón. Cada vez que tú abres el corazón, Dios te llena tu corazón y empiezas a darle más gloria a Dios. Y dice el siguiente versículo, el siguiente pasaje, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales personas busca que le adoren. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a adorar, abres tu corazón. Y cuando tú abres tu corazón, Dios te lo llena de todo lo que es Él. Por eso no es porque Dios necesite tu adoración, sino el que necesita reconocer, glorificar y tener esa realidad en su corazón, eres tú, soy yo. Y cuando abrimos el corazón, Dios te llena de su presencia, de su espíritu, y empiezas a ver la vida de una manera completamente diferente. Dice, y es una necesidad para ti que le adoremos así, que estemos con un corazón abierto en todas las cosas que Dios tiene para con nosotros. Dice el Salmo, en el Salmo 16, en el verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Está hablando David. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Hay enfermedades que te conmueven? ¿Hay golpes en la vida tan fuertes que te rompieron el alma y te movieron de tu fe que tenías en Cristo? ¿Hay conceptos que has recibido del mundo escolar o del mundo social donde te mueves que te han separado, te han movido de tu vida y tu fe en Cristo? ¿Hay ese conocimiento que tú no habías considerado, que ahora ya no sabes en qué moverte, sobre qué actuar, porque estás en una lucha? Y nos dice David, vas a pasar en la vida por eso. Vas a tener momentos muy críticos y muy difíciles. Vas a tener situaciones en las cuales se te va a mover completamente tu alma. Pero dice, a Dios, a Jehová, he puesto siempre delante de mí. Él es el que va delante de mi vida. Porque está como mi fortaleza, está a mi diestra. Y yo sé que no seré conmovido, porque sé en quién he creído. Sé quién es mi Dios y quién es mi fortaleza. Ahora me está diciendo que cuando Dios es lo más valioso, lo más importante, no lo vas a dejar. He conocido gente, he visto pastores, he visto teólogos, un canadiense que en un tiempo buscó mucho de Dios y se metió, pero empezó a trabajar con la teología más y más y más, y después dejó de creer en Dios. Después dejó de ser Jesucristo Dios y Señor. Y esto nos pasa cuando Dios no va delante de nosotros, que tú lo pusiste como la fortaleza de tu vida, como la verdad que es absoluta sobre todas las cosas. No es que Él se haya puesto, Él es, pero tú decides si lo pones así en tu corazón y si Él es la fortaleza de tu vida. Si tu vida está anclada al mundo natural, va a haber mucha incredulidad en las cosas sobrenaturales. Van a ser muy difícil que tú puedas ver las cosas sobrenaturales porque hay un velo en el corazón que te va a impedir ver todo el mover de Dios y las cosas de Dios. Y las decisiones que vas a tomar van a ser en el mundo natural. No vas a poder echar mano de las cosas invisibles que son superiores a las naturales para establecer
el reino de Dios y las cosas de Dios. Por eso es necesario que nos demos cuenta en dónde tienes puestos tus ojos. ¿En quién has creído? ¿Cuál es la fortaleza y el sustento de tu fe? ¿Tu fe misma? ¿Tu seguridad en que tú has creído o en la palabra de Dios? Si es en la palabra de Dios, profundizas. ¿La quieres conocer más? ¿Quieres estudiar más? ¿Quieres saber más? Porque ahí están las verdades de Dios. Cuando están sacrificando a Esteban y lo están apedreando y le están quitando lo que todos tenemos como más valioso, la vida, él empieza a hablar y a declarar algo muy poderoso. Y dice en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, para poder enfrentar una situación tan difícil, yo necesito de la llenura del Espíritu Santo. Y una vez que tengo la llenura del Espíritu Santo, pongo mis ojos en el cielo, no en las cosas de la tierra. Y dice que puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Se abrieron los cielos. Pudo ver a Dios y fue más importante Dios y lo que estaba ocurriendo, de tal manera que bendijo a los que lo estaban matando. Y le dice al Padre, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Harías lo mismo cuando te están quitando la vida? Que es lo más valioso que tú y yo tenemos. Entonces vemos cómo Dios nos está enseñando a que dejemos de movernos en el mundo natural. Que Dios te ha dado algo muy valioso y muy poderoso para que eches mano. Que dejes de ver con tus ojos naturales y que empieces a ver con tus ojos espirituales. Y que cuando empieces a ver con tus ojos espirituales, lo primero que va a venir es en segundos. Y vas a tener una intuición de cómo es esa persona, de cómo es la situación. Y que después disciernas, que puedas ver lo que hay detrás, lo que mueve, lo que está estructurando, el cómo se mueve esa persona, el cómo ocurrió esa situación, el por qué ocurrió eso, tanto para las cosas que están negativas en tu vida, como las cosas que son de bendición para con Dios. Y que cuando empieces a verlo, que no sean más poderoso la enfermedad, la debilidad, la necesidad, el problema, sino que puedas poner tu mira en las cosas de Dios y que por medio de la fe eches mano y bajes las bendiciones que Dios te ha dado y puedan ser tuyas. Yo espero que esto lo hayas guardado en tu corazón y recibido en tu espíritu. Que hayas entendido con tu mente lo que es necesario entender con la cabeza, pero que hayas recibido en tu corazón lo que te va a cambiar. Yo quisiera poner en práctica el día de hoy lo que hemos aprendido. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es tu problema, enfermedad, situación familiar, pero se necesita creer que Dios es más grande que lo que estás padeciendo. Luego, poder recibir al Espíritu de Dios para que en ese poder tú creas que Dios te liberó de eso. Que no es para que tú lo vivas así, ni para que vivas esa situación. Y que hagas una oración con poder, echando fuera, quitando lo que te ha quitado la paz, lo que te ha quitado la bendición y lo que te ha separado de la presencia de Dios. ¿Estás listo? Vamos a ponernos en pie. Puede ser pecado, puede ser enfermedad, puede ser que tu corazón se endureció. Yo no sé qué pasó, pero tú lo sabes. Y no tienes que pensar, porque a veces decimos, a ver, voy a pensar, a ver, no, ya echaste a perder todo. Es ya lo que sabes, así lo que primero que te llegó a la cabeza.
lo que sabes que te ha dado lata. Eso es lo primero que tienes que orar. Entonces yo quisiera que orásemos, pero no con esa oración es que, ay Señor, mira si es tu voluntad. A este pobre hombre, yo te ruego, Señor, y las lágrimas y el moco ahí saliendo. Si tú puedes hacer algo, Señor. Ay, yo te pido, Señor. Uy, pues mira, te vas a quedar peor de cómo estás. Si crees que tienes un Dios que es el Todopoderoso y crees que es sobrenatural y que tu problema es chiquito, o sea, así, nada, delante de Dios, y que tu Dios tiene el poder para agarrarlo y sacarlo de tu vida, y que tú por eso lo crees y ahora lo declaras, y lo declaras porque lo puedes ver como una verdad, porque ahora esa realidad está en tu corazón, la nueva realidad, no el problema, sino la nueva realidad. Que una promesa que Dios te dé para el área en el que estás con una crisis, con una lucha, que tú lo tomas. Y verás cómo, no importa lo que sea, no importa la enfermedad que sea, no importa el problema que sea, cuando tu Dios es más grande que lo que te han dicho, que lo que te han declarado. Porque si tú vas a orar por una persona y dices, híjole Señor, de veras que está bien podrida, Señor, y ahora sí, Señor, y yo no sé cómo le vas a hacer, Señor. No, mejor di, híjole Señor, qué poderoso eres, qué grandioso eres. Mira, esto pues no es nada con lo que tú vas a hacer. Y si tú necesitas un estómago porque el que traes está muy malo, pues pídele un estómago nuevo, no nada más que te quite la úlcera. Pídele un estómago nuevo. Si es el hígado, pues pídele uno nuevo al Señor. Él es el que puede hacer todas las cosas. Si es tu cerebro, bueno, pues también. Que te dé una manera de pensar nueva. Y lo que está dañado por la circunstancia que sea, que te lo quite. Que sea más poderoso tu Dios que incluso tu manera en cómo piensas. Que sea más grandioso tu Dios que las luchas por las cuales estás atravesando. ¿Estamos listos? ¿Están listos para tomar de su corazón? Esta es una oración individual, no es de paquete. Tú vas a orar y tú vas a quitar de tu corazón lo que te está haciendo daño. ¿Estamos? ¿Ahí arriba? Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque he entendido tu palabra. He creído en tu verdad. Y yo acepto el día de hoy que tú eres mi Dios, el Señor Todopoderoso, el que vive y que reina y que gobierna sobre todas las cosas, que por tu palabra fueron creadas todas las cosas. Y me maravillo, Señor, de todo lo que tú creaste, porque me maravillo de quien tú eres, de tu grandeza, de tu deidad, de tus maravillas que haces cada día en mi vida y en el mundo donde me muevo. Padre, yo sé que nada es imposible para ti, porque tú eres el creador, tú eres el dador de todas las cosas. Y Padre mío y Dios mío, en esta mañana yo he creído en que tu palabra tiene el poder y quiero tomar de mi corazón lo que ya recibí de ti. Que no hay enfermedad, que no hay problema, que no hay situación mayor que tú eres más poderoso, más grandioso que incluso cualquier adversidad que se haya presentado en mi vida. Y en el nombre de Jesús, que es el nombre que tú me has dado sobre todo nombre, sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias, en el nombre de Jesús, echo fuera de mi cuerpo toda esta enfermedad que me ha querido controlar y que me ha querido gobernar. Y ahora, Señor, yo sé que este problema, que esta lucha, que esta crisis es mucho menor de lo que es tu palabra y tu poder. Y en el nombre de Jesús yo lo echo fuera
para gloria y honra tuya. Y creo, Señor, que tú me has dado el poder para orar y para reprender y para echar fuera lo que no ha venido de ti. Porque de ti viene bendición, de ti viene orden, de ti viene equilibrio, de ti viene unidad, de ti viene paz, de ti viene el amor. Y yo lo recibo y lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, cuando empieces a ver el milagro que Dios hizo en tu vida, glorifícalo. Pero el milagro se empieza a ver con el corazón. Se habla con el corazón. Cuando tú sabes que se te dio eso que tú esperabas, tú le empiezas a dar la gloria a Dios. No porque está físicamente, sino porque ya lo tienes en tu corazón y nadie te lo puede quitar. Y ya lo hablas, ya lo platicas, ya lo presumes, porque es tuyo. Cuando Dios te da algo en el corazón, esas cosas que son invisibles se hacen visibles porque tú lo crees, porque tú lo has aceptado y lo has hecho tuyo. ¿Cuántos recibieron de parte de Dios lo que necesitaban para su vida? Algunos levantan así. No, pues, cuando yo recibo, yo le digo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y vivo agradecido porque empiezo a ver primero las cosas espirituales. Lo empiezo a discernir, lo que está pasando dentro de mí. Y sé que Dios se movió. Sé que Dios hizo algo. ¿Cómo? No lo sé, porque no tengo esa capacidad para entender cómo es el mover de Dios. Pero sí sé que ocurrió algo. Y tú sabes que Dios hizo algo grandioso el día de hoy en tu corazón y en tu vida.